En este capítulo de Maestro de Gramática vamos a estudiar los adjetivos descriptivos. Vamos a ver la concordancia, la posición, el cambio de significado de algunos adjetivos descriptivos y vamos a terminar con un resumen y una práctica. En español, los adjetivos siempre tienen el mismo género, masculino o femenino, y número, singular y plural, que el nombre que describen. En el ejemplo, un gato negro, negro es un adjetivo masculino, singular, que concuerda con el nombre gato, que también es masculino, terminación o, y singular, un gato, solo hay uno. Si decimos una gata negra, negra es un adjetivo femenino, termina en a, singular, y concuerda con el nombre gata, que también es femenino, termina en a, y decimos una gata, porque hay una. En el ejemplo, los dos gatos blancos, blancos es un adjetivo masculino, termina en o, y plural, terminación s, que concuerda con el nombre gatos, terminación o, masculino, s para el plural, los dos gatos blancos. Tenemos dos gatos, 1 y 2. Si decimos las dos gatas blancas, tenemos concordancia de género y número, porque blancas, el adjetivo blancas es femenino, termina en a, plural, terminación s, y concuerda con el nombre gatas, femenino, plural, las dos gatas blancas. En general, los adjetivos en español aparecen después del nombre que modifican o describen. En el ejemplo, un gato negro, el adjetivo negro aparece después de gato. Gato es el nombre y el adjetivo negro modifica a gato. En el ejemplo, las dos gatas blancas, el adjetivo blancas también aparece después del nombre, en este caso gatas. Gatas blancas. Gatas es el nombre y blancas modifica, da información sobre el nombre. En español hay algunos adjetivos que siempre aparecen antes del nombre. Por ejemplo, los números, ordinales y cardinales. En el ejemplo, la primera vez, primera, es un adjetivo que está modificando al nombre vez. En el ejemplo, mis dos perros, dos es un adjetivo que está modificando al nombre perros. Y en el último ejemplo, en la segunda planta, segunda, también es un adjetivo que aparece antes del nombre, que modifica. En este caso, planta. También hay algunas formas cortas de algunos adjetivos que siempre aparecen antes del nombre, como por ejemplo, bueno, malo o grande. En el ejemplo, buen trabajo, buen aparece antes del nombre que modifica, que es trabajo. Buen trabajo. En el siguiente ejemplo, es un mal amigo. Mal es la forma corta de malo y aparece antes del nombre amigo. Es un mal amigo. Es un amigo malo. En el último ejemplo, es un gran hombre. Gran es un adjetivo, la forma corta de grande, y siempre aparece antes del nombre que modifica. Aquí es hombre. Es un gran hombre. Otros adjetivos que siempre aparecen antes del nombre son los comparativos mejor y peor. En el ejemplo, mis mejores amigos, mejores, está modificando al nombre amigos y aparece antes. En el otro ejemplo,
la peor película, peor, aparece antes del nombre que está describiendo o modificando, que es película. En español hay varios adjetivos que cambian de significado dependiendo de si aparecen antes o después del nombre. Por ejemplo, el adjetivo antiguo, si aparece antes del nombre, significa que es algo que tenías en el pasado, antes. Por ejemplo, es mi antiguo coche. Es el coche que tenía antes. Pero si uso el adjetivo antiguo después del nombre, significa que es algo clásico, que no es moderno. Por ejemplo, este auto es antiguo, es un auto clásico. El adjetivo viejo, si aparece antes del nombre, significa que es alguien que conocimos hace años, en el pasado. Por ejemplo, es un viejo amigo, significa que es un amigo que conocí hace varios años. Pero si uso el adjetivo viejo después del nombre, significa que es una persona que tiene muchos años. Hace referencia a la edad. Con el adjetivo pobre, si usamos pobre antes del nombre, significa desafortunado, triste. Pero si usamos el adjetivo pobre después del nombre, significa que no tiene dinero. Esta persona es pobre. Es un hombre pobre. Con el adjetivo grande, si aparece antes del nombre, como aquí, usamos la forma corta, gran, y significa que es una persona honesta, muy buena o trabajadora. Por ejemplo, Abraham Lincoln fue un gran hombre. Pero si usamos el adjetivo grande después del nombre, significa que es una persona alta y gorda. Por ejemplo, él es una persona grande. Para resumir, recordemos que los adjetivos descriptivos en español necesitan concordar en género, masculino o femenino, y en número, singular o plural, con el nombre al que modifican. En la mayoría de los casos, los adjetivos aparecen después del nombre, pero hay algunos adjetivos que siempre aparecen delante del nombre, como son los números, algunas formas cortas de adjetivos, etc. También hay algunos adjetivos que cambian de significado dependiendo de si aparecen delante o después del nombre al que modifican, como por ejemplo pobre, grande, viejo, etc. Ahora vamos a practicar lo que hemos visto en esta sección. En la primera oración tenemos el adjetivo amarillo que modifica al nombre coches. Entonces, recordemos que necesitamos concordancia de género y número. El nombre coches es masculino plural, entonces necesitamos un adjetivo que sea masculino y plural. Decimos, hay 3 coches amarillos. En la oración número 2, la Apple II es una computadora, tenemos el adjetivo antigua, que puede aparecer antes o después del nombre al que modifica. Antigua, aquí está modificando a computadora y hace referencia a una computadora clásica, la Apple II. Entonces, el adjetivo antigua necesita ir después del nombre. Y decimos, la Apple II es una computadora antigua. En la oración número 3, este es el helado que he probado, tenemos el adjetivo mejor, que es un adjetivo comparativo, y recordemos que los adjetivos comparativos siempre van delante del nombre al que modifican. En este caso,
el nombre al que modifica es helado. Entonces decimos, este es el mejor helado que he probado. En la oración número 4, la vez que visité México tenía 8 años, tenemos el adjetivo primer, que necesita modificar al nombre Beth. Recordemos que primer es un número ordinal, entonces siempre aparece delante del nombre al que modifica, en este caso Beth. Entonces decimos, la primera vez que visité México tenía 8 años. En la última oración, la número 5, Frank es una persona, gastó todo su dinero, tenemos el adjetivo pobre y recordemos que pobre puede aparecer delante o después del nombre al que modifica. Tenemos el nombre persona y vemos en el contexto que Frank gastó todo su dinero. Entonces no tiene dinero. Así pues, el adjetivo pobre necesita ir después del nombre al que modifica. Y decimos, Frank es una persona pobre, gastó todo su dinero.